Señores auditores, ¿se ha fijado que las dos postulantes a la presidencia piden a los chilenos ir a votar? Diríamos que todo el mundo político solicita a los electores, es decir, a todos los chilenos mayores de edad, que cumplan con el deber cívico, deber moral, no escrito, de participar en los actos electorales. El mundo político captó esto en toda su dimensión con los resultados de las municipales, con una abstención desconocida en nuestras prácticas políticas. Se estimó por muchos que una elección municipal no era importante como la parlamentaria o la presidencial. Argumento relativamente válido, pero que no nos gusta. Llegó la fecha de la primera vuelta presidencial con 9 postulantes y, oh sorpresa, como decía Jaime, la abstención fue igual o mayor que las municipales. La gente no votó en su gran mayoría. Quizás ganó el partido de los descontentos, de los abúlicos, de los que critican todo, de los que les parece mal todo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Hay varias razones. Primero, es preciso captar que el mundo político, los partidos y las personas que lo integran, esto es, los políticos, pasan por un periodo en que están muy desprestigiados. ¿Por qué? Tema no estudiado, pero se dan variadas razones. Se escucha que todos los políticos son iguales, lo que es realmente una falsedad, para decirlo suavemente. ¿Para qué votar? Todos se integran, se realizan, se ayudan, pero entre ellos, entre sus grupitos. ¿Para qué votar cuando el lunes debo ir a trabajar como siempre? Eso es lo que se escucha en tiempo electoral. Lo concreto, además se dice muchas veces esto mismo, con más sutileza en cartas internas que se mandan algunos dirigentes de los partidos. Tenemos a mano aquí una carta enviada por Gonzalo Marner al presidente del Partido Socialista, en que señala, para aquí la vamos a leer, que lo que se buscan son cargos para la gente de tu grupo. ¿Para qué lo vamos a leer? Lo concreto es que ahora el voto es voluntario y la gente no participó, de manera que no se le puede castigar ni con una multa de 5 pesos. Antes votar era necesario. De por medio había esa multa de 500, 1000, 1500, 2000. Había multa. Pero, ¿cuál es la razón real? Porque la gente hoy día no se entusiasma en ir a votar. Diríamos que las 2 o 3 mencionadas, pero sobre todo porque existe cierta adversión contra el mundo político, que no pasa por el mejor momento. Hay que consolarse, porque esto ocurre en todas partes, incluso en democracias más prestigiadas, por los años en que se está viviendo en ese sistema. En Estados Unidos es normal que vote la mitad de los ciudadanos en condiciones de hacerlo. Además, en Estados Unidos no va a ver usted las calles empapeladas con grandes cartelones, a lo más un cartoncito chico en el jardín de la casa. Nosotros votamos por, y ahí el apellido del candidato, nada más. No hay gran propaganda, es otro sistema, es otras costumbres. Ahora en nuestro país habría que reconocer que muchas cuestiones públicas no se analizan adecuadamente. La gente no tiene ni idea de lo que está debatiéndose. Pregunte usted cuánta gente sabe el tema, pero vamos, es muy difícil. El presupuesto del año próximo, ¿sabe cómo se aprobó? ¿En qué quedó? Eso no le interesa a la gente. Habría que reconocer, reiteremos, que muchas cuestiones no se analizan, no se estudian. ¿Por qué?
se hablaba del posible voto voluntario, pero sin ningún estudio real sobre el tema. Hasta que un día, no mucho tiempo, el presidente Piñera decidió enviar un proyecto para instalar el voto voluntario, ya que tanto se hablaba del tema. ¿Qué ha pasado? Que muchos políticos relevantes han dicho ahora que son partidarios de volver al voto obligatorio. En pocas palabras, en nuestro querido país se legisla muchas veces en forma casi improvisada, y eso va contra todo lo que enseña un antiguo profesor de Derecho que fue alto funcionario del Congreso y posteriormente ministro de Estado. El libro se titula Técnica Legislativa, y al leerlo o releerlo en nuestro caso, hoy se ha avanzado muchísimo en ese tema, porque hubo leyes que la historia conoce como leyes misceláneas, que a propósito de nada se incluían materias distintas absolutamente al centro de la primitiva iniciativa. Sí se aprobaban y todavía algunas rigen. Pero hoy eso no se practica, pero no se está legislando bien. Eso no tiene nada que ver con el esfuerzo de muchos congresales, diputados, senadores, que se esmeran en tener una buena legislación, cosa que no le ayuda ni siquiera a los canales del Senado o de la Cámara, que están dedicados a otra cosa, salvo que el otro día hubo una sesión importante del Senado, naturalmente se grabó y después se dio a conocer a los que teníamos ganas de conocer eso. Empezó después de las 12 de la noche, medianoche, terminó después de las 2 de la mañana. ¿Quién va a ver? ¿Volvemos al voto obligatorio? Quizás esa materia se decida después de la segunda vuelta presidencial, que recuerde usted, 15 de este mes, porque ya estamos en diciembre. Hace algunos días, en Tolerancia, un periodista que habla muy apresurado, pero bien, trató otro tema en relación similar al anterior, el cambio en los periodos presidenciales. En Chile fue normal durante la vigencia de la Constitución de 1925 que el mandato era de 6 años. No todos los mandatarios elegidos por 6 años permanecieron ese tiempo en la moneda. En 1932, un presidente elegido constitucionalmente antes de terminar el año anterior fue despojado del poder por un golpe de Estado incruento el 4 de junio del año citado, 1932. El presidente elegido, pero que fue sacado de la moneda, se llamaba Juan Esteban Montero. Golpe de Estado comandado por 2 personeros del socialismo, que aún no tenía organización como partido. Lo que ocurrió al año siguiente, el 19 de abril del 33. Montero era radical derechista. Años después, un presidente socialista fue expulsado del poder por un golpe de Estado. Fue Salvador Allende. Y otros 2 mandatarios elegidos por 6 años fallecieron antes de terminar el mandato. Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos Morales, el hombre de Cañete. El periodista señaló que se rebajó el mandato de los presidentes a solo 4 años y que se ha demostrado que es muy poco 4 años para un periodo presidencial. El presidente elegido casi no tiene tiempo de gobernar, menos en Chile, en que el cambio se aprobó para realizar un solo acto electoral cada 4 años. Tema pendiente de discutir, porque hay variadas voces que señalan que debe ser cada mandato presidencial al menos de 5 años, o 6, como se estilaba antes, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. Esta materia no es fácil tratarla, porque el Congreso tiene otros asuntos pendientes siempre. Los grandes cambios necesitan estudio, opiniones variadas y resolver adecuadamente. Ahora, por ejemplo, el Congreso terminó el presupuesto y tiene ya otras materias que resolver.
Además, en tiempo electoral no se puede tratar cuestiones que requieren discusión y reflexión. Todo el mundo está preocupado de la elección próxima. Hoy todo tiene que ver con los pocos días que faltan para la segunda vuelta. Ya se inició la franja obligatoria anoche y antenoche. Ahora, por vez primera, al parecer, ya en las grandes mayorías, el resultado electoral, es decir, quién ganará la presidencia, se está captando. Aunque nunca se puede decir con absoluta certeza ganará tal o cual, nunca. Pero esta vez se está captando. Claro está que las elecciones no son lo esencial para todos los ciudadanos. Por ejemplo, el presidente de la República está preparando un viaje a Cuba para después de las elecciones, con todo lo que esto significa. No es primera vez que un presidente o político derechista de Chile va a Cuba. Recuerde el auditor que viajó a Cuba y fue recibido por Fidel Castro, el exalcalde de Santiago, Joaquín Lavín, quien fue un buen alcalde, pero no pudo llegar ni a la Cámara cuando era gallito de pelea, fue derrotado el gallo, ni tampoco al Senado, cuando fue derrotado hace 4 años atrás por Francisco Chaguán en Valparaíso. También fue a Cuba a un tratamiento médico para un hijo, Andrés Alamán, y Michelle viajó también durante su anterior mandato. Y hablando de Piñera, ¿será cierto que no aspira ni desea volver a la presidencia? Así lo ha dicho, pero hay otra pregunta pertinente muy cercana. ¿Y Cecilia Morel? No diremos nada más por ahora. Otro día seguimos. Hay una materia que debe destacarse. De llegar a la moneda, Michelle Bachelet debe actuar con rapidez, por lo que decíamos antes, va a tener que luchar contra el mandato de 4 años, que es lo primero que tendrá que enviar al Congreso. Respuesta, una reforma tributaria. Quizás debe antes del resto de otras reformas, porque todos los anuncios requieren financiamiento y grande, y la única manera de ir a una reforma de la educación es teniendo recursos a través de una reforma tributaria, pero sin cargar más alzas de contribuciones a los jubilados. Eso es abusar de esa gente tan sacrificada que tiene derecho a un reposo. Si se habla de nuevos recursos para el Estado, deben pagar los poderosos, empezando por las grandes empresas mineras internacionales, no las nacionales. En nuestro país hay muchas grandes empresas que además pagan escasos tributos. Hay gente que vive en casas suntuosas y no pagan contribuciones porque fueron construidas en lugares que parecían campos. Es una realidad. No se puede seguir con impuestos que pagan ricos y pobres, igualitos, como es por ejemplo el IVA o los impuestos a las bencinas. A propósito, subió el jueves pasado y subirá el jueves próximo. Habría que distinguir entre el taxista o el pequeño empresario dueño de un camión para trabajarlo en la ciudad, o repartidores de pan, huevo, etcétera. El impuesto a las bencinas es quizás el más injusto de todos, pero nadie se atreve a reducirlo siquiera o a cambiarlo mucho menos. Mejor vamos a la breve pausa y ya regresaremos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos iniciando esta transmisión en Radio Bravo FM 106.7. Soy Patricio Salas para dar la cobertura en un día de fiesta para nuestro país. La fiesta cívica que debiera reflejarse en las urnas. Mira, te cuento, acá tuvimos en Rengo, apareció un voto marcado. Le estuvimos informando durante todo el domingo 17 de noviembre. Agradecemos su sintonía. Nos reencontraremos en la segunda vuelta este domingo 15 de diciembre en Decisiones 2013 por Radio Bravo 106.7.
Son las 8:15 minutos. El presidente Piñera dijo que en la alianza se afilan cuchillos para después de la segunda vuelta. Personeros del PRI apoyan ahora a Michelle Bachelet, que también recibió respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores. Ex canciller Mariano Fernández rechaza tener un embajador en Estados Unidos a media jornada. Ver carta de hoy en El Mercurio. Y, para terminar, vuelven hijos pródigos a la familia demócrata cristiana. Se trata de los abogados Ramón Briones y Hernán Bocelán. Seguimos mañana a las 8. Radio Portales presentó la crónica política de Germán Gamonal. La crónica política de Germán Gamonal vuelve mañana, siempre a las 8. Radio Bravo 106.7. Son las 8:17 minutos. 106.7. Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo importadora internacional, les traigo... Bravo. Señores pasajeros... Bravo. Señores pasajeros... allá, pesquen, En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. Diario El Rancagüino. Las noticias de la sexta región. Adquiérelo en su kiosco favorito. Si es pequeño agricultor y usuario de INDAP, ponga atención. INDAP y la consultora ProAgro le invitan a participar en el Programa Regional de Mejoramiento Genético Bovino. Existen postas de inseminación artificial en 10 sectores de la región que permitirán mejorar la calidad de su ganado con razas especializadas en producción de carne o leche. Consulte en el área INDAP o vaya directamente a la oficina Prodesal de su comuna, donde se informará cómo incorporar animales de alto valor comercial a su rebaño. INDAP, comprometidos con el mundo rural. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. El alcalde de Rengo, Carlos Soto González, en nombre del Honorable Consejo Municipal, hace llegar el más afectuoso saludo a cada uno de los estudiantes que acaba de egresar de cuarto año de enseñanza media, deseándoles a todas y todos el mayor de los éxitos en la rendición de la prueba de selección universitaria. Este año, por primera vez, se concretó el gran proyecto de preuniversitario gratuito y de calidad para todos los alumnos de la educación municipal, iniciativa que sin dudas entregó una mejor preparación para los estudiantes que de manera responsable se sumaron al proyecto. Asimismo, le decimos a los padres y apoderados que el próximo año se mantendrá este preuniversitario gratuito y de calidad para los alumnos de los liceos municipales. Rengo, mejor educación. Rengo, mayor igualdad. Así me gusta Rengo. ¿Sabías que más de 5 millones de chilenos no han terminado por diversas razones su cuarto medio? Hoy tú puedes hacerlo. Si eres mayor de 18 años, acércate al establecimiento educacional de adultos más cercano a tu domicilio y matricúlate gratuitamente. Infórmate sobre cuáles son estos recintos en tu municipalidad o en la Secretaría Ministerial de Educación de tu región. Recuerda que las clases son gratuitas y se imparten en horarios flexibles. Las inscripciones estarán abiertas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. Más información en el fono 600-626-26. Anótalo, 600-626-26 o ingresa a www.mineduc.cl. Gobierno de Chile.
En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl, nuestro sitio web, @BravoRengo, el Twitter, lo que pasa minuto a minuto, Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo, y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Son las 8:20 minutos. Celebran acuerdo del gobierno y la ANEF sobre reajuste salarial. Diputado Tarud calificó de improcedente la petición del Senado haitiano. Piden recursos para fiscalizar cumplimiento de normas provisionales y seguridad de trabajadores extranjeros. Diputados piden la dictación de un reglamento en el ámbito de la protección animal. Diputada Marisol Turres aplaude declaración de Cochamó como zona extrema. Y Cámara debatirá texto legal sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos. Radio Cámara Online presenta Frecuencia Legislativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos con noticias en esta jornada de día lunes 2 de diciembre ya en este año 2013, lo que nos queda de este año. Vamos a contarles sobre el esperado reajuste. Les contamos que la mesa del sector público firmó un acuerdo con el gobierno de reajuste salarial para el 2014 del 5% finalmente. El ministro de la cartera, Felipe Larraín, anunció la firma del nuevo reajuste y señaló que hemos logrado un acuerdo muy mayoritario que hasta el momento incorpora a 13 de los 14 gremios del sector público. Los detalles con el periodista Carlos Fernández. Este acuerdo incorpora temas de mucha relevancia para los trabajadores del sector público, señaló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Este acuerdo va mucho más allá de un guarismo. Este acuerdo incorpora temas de mucha relevancia para los trabajadores del sector público y a nosotros como gobierno nos complace avanzar en esa materia, señaló. El diputado Ricardo Rincón de la DC dijo que el acuerdo es beneficioso y celebró que se haya llegado a un consenso en el guarismo. Me parece bien, yo creo que es bueno llegar a un acuerdo siempre, sobre todo cuando se hace con la gente que está involucrada, y así es como se está informando. Se ha informado siempre que las cifras eran del superior al 8%, 8,8%, y el llegar a un acuerdo sobre una propuesta inicial del gobierno que no superaba el 4%, yo creo que es positivo. En ese sentido, el parlamentario Rincón agregó y dijo que es preciso hacer cambios en la forma en que se lleva a cabo el reajuste del sector público. Yo creo que el reajuste debiera tener una mirada de, a lo menos, bianualidad. Creo que el discutir reajustes año a año hace perder objetividad a todos. Segundo, no construye mejoramientos institucionales de las rentas del sector público. Debiera existir una planificación para mejoramiento institucional, es decir, que las menores rentas puedan ir teniendo mayor poder adquisitivo y por lo tanto puedan tener un reajuste mayor que las más altas rentas. Según el acuerdo, el reajuste salarial quedó fijado en un 5%, el de aguinaldos y otros beneficios diferenciados se estableció en un 5,3% para el primer tramo, es decir, para los sueldos bajos, los 610.000 pesos líquidos. Esta cifra en tanto se estableció como la nueva línea de corte. El segundo tramo quedó entre los 610 y los 2 millones líquidos. Al mismo tiempo, el aguinaldo de Fiestas Patrias fue fijado en 60.000 pesos para el primer tramo y en 41.650 para el segundo. El bono de escolaridad se estableció en 58.350 pesos y el del término de conflicto quedó en 200.000 pesos para los trabajadores del primer tramo y de 100.000 para los del segundo tramo. Les contamos ahora en Frecuencia Legislativa que el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Jorge Tarud, dijo que las fuerzas militares chilenas no están para favorecer ni al gobierno ni a la oposición haitiana.
ya que este tipo de situaciones no les corresponde, refiriéndose a la solicitud del Senado de dicho país, que pidió a Chile utilizar sus tropas ante una inminente crisis institucional. Los detalles con Karen Bustos. El presidente del Senado, Jorge Pizarro, recibió una carta de su homólogo haitiano en la que le solicita que las tropas chilenas asuman un rol contrario al gobierno de Haití encabezado por el presidente Michel Martelly ante una inminente crisis institucional, situación improcedente ante la mirada del diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Jorge Tarut, del PPD, que indicó que las fuerzas militares están bajo el amparo de Naciones Unidas. No es una petición absolutamente improcedente. Las fuerzas militares que están en Haití en general, las chilenas y las otras, estamos, ¿no es cierto?, bajo el amparo de Naciones Unidas y no en una forma individual. O sea, es una petición que evidentemente que no es aceptable. Las tropas chilenas no están para favorecer ni al gobierno ni a la oposición haitiana. Ese es un tema político que tiene que resolverse de otra forma, pero ciertamente que las tropas chilenas no pueden ni deben intervenir de ninguna forma en la situación interna del país de Haití. ¿Por qué Chile? Para el diputado Tarut, esto se debe a la cooperación que ha tenido nuestro país con Haití. Sin embargo, agregó que las tropas chilenas están allí por una petición del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Existe evidentemente una cercanía entre Chile y Haití. Nosotros siempre hemos sido un país muy cooperador. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso podría reflejarse en que ellos le pidan a Chile esa situación. Pero ellos tienen que comprender que las tropas chilenas no están por una determinación bilateral del gobierno de Chile, sino que por una petición hecha por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en que nos pidió participar. Entonces, los temas de la democracia evidentemente que nos preocupan y por lo tanto le hacemos un seguimiento permanente. Por lo tanto, el diputado Tarut manifestó que la petición realizada por el presidente del Senado haitiano es absolutamente improcedente. No obstante, indicó que seguimos con atención el proceso democrático de Haití y por ello el presidente de ese país, Michel Martelly, ya ha enviado un proyecto de ley para que se renueve un tercio el Senado de esa nación. Desde Valparaíso, Radio Cámara Online, tu voz en el Parlamento. Seguimos acercando las leyes en Radio Cámara de Diputados para contarles que parlamentarios de diferentes bancadas acordaron solicitar al presidente de la República un proyecto que permite incorporar mayores recursos a la Dirección del Trabajo para poder fiscalizar así el cumplimiento de las disposiciones laborales, previsionales y de higiene y seguridad del Código del Trabajo en la contratación de trabajadores extranjeros. El proyecto de acuerdo fue aprobado en la sala de la Cámara y reconoce que desde mediados de los años 90 Chile pasó a ser destino prioritario de inmigrantes latinoamericanos que buscan seguridad y mejores oportunidades de empleo en el marco de un país con estabilidad económica y política. La diputada Alejandra Sepúlveda, Independiente, dijo que es preciso fiscalizar a estos trabajadores que cumplen roles importantes en diversos rubros, principalmente agricultura. Hemos presentado este proyecto de acuerdo dadas las precarias condiciones en que se encuentran muchos trabajadores extranjeros, presidente, sobre todo en el norte del país, pero también complicaciones en la zona central, dada la presión que existe por la mano de obra en el sector agrícola. Yo tenía entendido además que el gobierno quería incluso impulsar lo que tenía que ver con la mano de obra extranjera. Sin embargo, la preocupación nuestra, lo que ocurre hoy en relación a los trabajadores extranjeros, es precisamente la falta de fiscalización. Es que el aporte de la mano de obra extranjera es importante en Chile y será vital en los próximos años, teniendo en cuenta los bajos índices de natalidad del país, según indicó la diputada María Antonieta Azá, del PPD. Y los migrantes van a ser esenciales para el desarrollo del país. La baja tasa de natalidad que tenemos indica que no vamos a crecer en población. Y realmente, como es la realidad del mundo moderno, un mundo globalizado, Chile es un hecho que tiene que ser un país de acogida de migrantes. Por lo tanto, estos migrantes tienen que tener todas las condiciones similares a los ciudadanos chilenos
porque están contribuyendo al desarrollo del país. Hoy los más de 360.000 extranjeros que existen en Chile y que provienen principalmente de países fronterizos suponen aproximadamente el 2% de la población total de Chile. De ellos, más del 70% llega en busca de oportunidades laborales. En ese contexto, ha sucedido que en la primera, segunda y 15ª región, por ejemplo, se simulen contratos de trabajo entre el empleador nacional y el trabajador ilegal extranjero a fin de obtener un beneficio recíproco. Por un lado, para el primero, dicho beneficio tiene que ver con conseguir servicios laborales a bajo costo y para el segundo, obtener eventualmente una visa de trabajo, tener un motivo de permanencia en el país. Por lo anterior, los parlamentarios autores del proyecto de acuerdo señalan que para hacer cumplir a cabalidad a la norma deben entregarse mayores recursos a la Dirección del Trabajo a fin de fiscalizar. Siguiendo con noticias, les contamos ahora que los parlamentarios aprobaron en sala 42 votos a favor el proyecto de acuerdo que busca la dictación de reglamentos en el ámbito de la protección animal, considerando que para la implementación de la Ley 20.380 se ha contemplado en ellas diversas normas que obligan a la dictación de dichos reglamentos. Mediante un proyecto de acuerdo, los legisladores acordaron solicitar al Ejecutivo que oficie al Ministerio de Salud a fin de que ordene la pronta dictación de los reglamentos de la Ley 20.380 sobre protección de animales, conteniendo un procedimiento para la aplicación de sanciones previstas en la ley en caso de maltrato animal. La diputada independiente Alejandra Sepúlveda sostuvo que es necesario que el MinSal dicte a la brevedad este reglamento. Una de las complicaciones que siempre hemos tenido en relación a los proyectos de ley tiene que ver con la pronta dictación de los reglamentos. Una es la ley que se aprueba en el Congreso Nacional, pero otra es el reglamento por lo que se hace operativo, ¿no es cierto?, esta ley. Y lamentablemente lo que dice relación con la Ley 20.380, para darle efectividad, para darle operatividad a la ley, es necesario que el Ministerio de Salud lo antes posible pueda dictar el reglamento. El diputado Rodrigo González del PPD subrayó que la protección animal es de vital importancia en términos generales, tanto para ellos como para la ciudadanía. Yo no soy patrocinante directamente del proyecto, me parece de la mayor importancia y quiero felicitar a las diputadas y diputados que lo han presentado, porque el tema de la protección animal es hoy día un tema de la mayor importancia, tanto desde el punto de vista de seguridad pública como de cuidado medioambiental y de protección de la vida urbana y de la calidad de vida en las ciudades. La ley sobre protección animal tiene como fin establecer normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. Los parlamentarios aclaran que corresponde al Ministerio de Salud dictar la reglamentación debida, de modo de darle una eficacia práctica real a la ley. Junto con ello, el artículo 2 transitorio de dicha legislación obliga a dictar los reglamentos respectivos en el plazo de un año contado desde su publicación, plazo que se encuentra vencido. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. Su satisfacción expresó la diputada de la UDI por el Distrito 57, la diputada Marisol Turres, luego de la declaración de la comuna de Cochamó como zona extrema, como parte de esto del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la ANEF que permitió el fin del paro de los trabajadores del sector público. Carlos Fernández nos cuenta más. La parlamentaria Marisol Turres de la UDI, quien desde su llegada al Congreso el año 2006 impulsó esta iniciativa, señaló que la medida se hace justicia con personas y familias que lo entregan todo por nuestra patria haciendo soberanía. La diputada Turres agregó que Cochamó se encuentra entre las 10 comunas con mayor índice de aislamiento del país, por eso esta declaración de zona extrema podrá convertirse en un incentivo para que nuevos profesionales se trasladen a prestar sus servicios en la comuna, lo que permitirá una mejoría sustancial en la calidad de vida de los más de 4.000 habitantes de la comuna. La Ley 20.212 modificó cuerpos legales con el objeto de incentivar el desempeño de funcionarios públicos en zonas de difícil acceso y vida, creando un bono diferenciado por regiones que se paga trimestralmente a quienes viven y trabajan en lugares como las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes, entre otros. La condición de zona extrema se entrega a territorios geográficamente aislados o con bajos niveles de accesibilidad, con escasa población y altamente dispersa, y en los que se observa una baja presencia y cobertura de servicios públicos, lo que
provoca para quienes viven en esas zonas desventajas y desigualdades respecto del desarrollo del resto del país. Según un estudio de la Subdere, Cochamó está entre las 10 comunas más aisladas de Chile, por lo que sus funcionarios públicos merecen recibir este bono y así la comuna ser incorporada en esta ley de la que nunca debió ser excluida, indicó la diputada Marisol Turres de la UDI. Siguiendo con noticias, les contamos ahora que entre los proyectos en tabla de este martes 3 de diciembre, la Sala va a analizar la iniciativa iniciada en moción que modifica la ley número 19.327 y que fija normas de prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos, con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. A esto se une además el tradicional trabajo en comisiones, que contempla, entre otros, el funcionamiento de 12 instancias legales. La Sala de la Cámara debatirá en primer lugar de la tabla y en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica el decreto con fuerza de ley número 161 de 1978 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su estatuto orgánico que otorga al subsecretario de Relaciones Exteriores la atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y o previsionales surgidos en el extranjero que afecten al Estado de Chile. En segundo término y en segundo trámite constitucional se debatirá el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley número 19.803 que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal para homologarla con la dispuesta la ley número 19.553 que concede una asignación de modernización a la administración pública. En tercer lugar de la tabla y en primer trámite, los parlamentarios debatirán el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, tipificando los delitos de lesiones y amenazas en contra de las personas que indica. En trabajo en comisiones destacamos la instancia investigadora del Sename que recibirá a Monseñor Ricardo Esati. En la Comisión de Educación, en tanto, se recibirá al superintendente de esta área, Manuel Casanueva, quien se referirá al estado en que se encuentra la dictación del reglamento de la ley número 20.249 y a los procesos de fiscalización de establecimientos educacionales en materia de deudas previsionales y pago de remuneraciones, rendición de cuentas del uso de recursos de subvención escolar preferencial y en general a toda clase de subvenciones y cierre de establecimientos educacionales. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. A esta hora, la noticia nacional. Estos serían los datos claves para postular a la carrera universitaria. Buscar las mejores universidades, las diferencias en los aranceles y, por supuesto, las carreras más y menos rentables. Los detalles a continuación con Ivonne Varas. Este lunes, más de 271.000 estudiantes rinden la prueba de selección universitaria PSU y tras esto viene el intenso proceso de postulación a las distintas carreras y universidades. Según informó el Consejo de Rectores para la admisión 2014, hay 79.000 vacantes disponibles en las 33 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, a las que se suman los cupos que ofrecen las universidades externas de ese sistema. En medio de tanta oferta, ¿qué factores se deben tener en cuenta al momento de postular? Según ha señalado el Ministerio de Educación, son variados los factores que se deben evaluar a la hora de elegir una institución y programa. Entre estos se cuentan la calidad de la institución, si está o no acreditada, el valor de los aranceles, la expectativa de renta, duración real de la carrera y si tiene suficiente campo laboral. El mundo en Radio Cámara Online. África podría perder una quinta parte de sus elefantes en los próximos 10 años si continúa su caza furtiva al ritmo actual, según un informe publicado este lunes en la apertura de una conferencia en Gaborone dedicada a la supervivencia del paquidermo. En África Central, los elefantes sufren de lleno los efectos de la caza furtiva, indicaron en un comunicado según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres y la Organización de Defensa del Medio Ambiente Traffic.
Pero en lo que se refiere a la importancia de la caza ilegal en todas las subregiones, incluso las poblaciones más numerosas de África Austral y del Este se enfrentan a un riesgo si no se invierte en la tendencia, añadieron. La caza furtiva de la especie en África sigue alcanzando cifras muy altas y podría conllevar extinciones locales si continúa al ritmo actual. La situación es particularmente preocupante en África Central, donde se calcula que la tasa de caza furtiva duplica la media continental, precisó John Scallon, secretario general de la CITES, citado en el texto. En una población de elefantes se estimaba en 500.000 ejemplares. En África, unos 25.000 fueron abatidos por cazadores furtivos el año 2011, un annus horribilis para los elefantes, según los defensores del medio ambiente, y 22.000 fueron capturados y dado muerte el año 2012. El aumento de la caza furtiva de elefantes registrada en los últimos años parece deberse principalmente a la pobreza y a los déficits de la gobernanza de los países de origen de los elefantes, así como a la demanda creciente del marfil ilegal en los países consumidores, sobre todo en China y en Tailandia. El Minuto Económico, en Frecuencia Legislativa. Del Servicio de Evaluación Ambiental se desprende que proyectos rechazados suman 3.162 millones de dólares entre el año 2010 y el 2013. Los detalles con Gabriela Núñez. De acuerdo a datos entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental a la Tercera, entre el 2010 y el 2013 se rechazaron 114 iniciativas por deficiencias en su presentación. La mayoría de ellas pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura, por un monto de 3.162 millones de dólares. En el mismo periodo, además, fueron aprobados 3.504 proyectos, cuya inversión asciende a un total de 107.637 millones de dólares. El rechazo de las iniciativas se realiza en línea con la Ley 20.417 sobre bases generales del medio ambiente, que incorpora como mecanismo de control de la información la facultad de poner término anticipado a un procedimiento administrativo. Dicha decisión puede ser tomada de acuerdo a dos causales: la falta de información relevante o esencial, que puede aplicarse a las declaraciones de impacto ambiental y a los estudios de impacto ambiental, o por la necesidad de someter el proyecto a evaluación mediante un estudio de impacto ambiental cuando fue presentado como declaraciones de impacto ambiental. Por ejemplo, podría entenderse que falta información relevante si la descripción de una central hidroeléctrica no expresa de manera adecuada cómo será la represa o si una iniciativa minera no detalla la forma de extracción del mineral. El director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázaval, explica que antes de realizarse el procedimiento de término anticipado, los impactos significativos de los proyectos surgían durante el proceso de evaluación ambiental, lo que remataba en que se judicializaran o aumentaran su periodo de tramitación, ya que los titulares debían realizar numerosas adendas. Cuando aumenta el plazo de la evaluación ambiental, la conflictividad con la ciudadanía crece, no se genera una relación de confianza. Estos son los indicadores económicos para hoy. La unidad de fomento para hoy lunes 2 de diciembre tiene un valor de 23.238 pesos. El índice de precios al consumidor es de un 0,1%. El dólar se cotiza en 529 pesos. El euro alcanza los 720 pesos y la unidad tributaria mensual para el mes de diciembre es de 40.772 pesos. Nuestras noticias son tus noticias. Radio Cámara de Diputados de Chile. Tu voz en el Parlamento. Este es el resumen de noticias en Frecuencia Legislativa. Celebran acuerdo del gobierno y la ANEF sobre reajuste salarial del 5%. Diputado Tarud calificó de improcedente la petición del Senado haitiano. Piden recursos para fiscalizar cumplimiento de normas provisionales y seguridad de trabajadores extranjeros. Diputados solicitan la dictación de un reglamento en el ámbito de la protección animal. Diputada Marisol Turres aplaude la declaración de Cochamó como zona extrema. Cámara debatirá texto legal sobre prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos. Bien, así llegamos al final de las noticias en esta jornada de día lunes 2 de diciembre. Les damos las gracias por la sintonía. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Radio Cámara Online presentó Frecuencia Legislativa. Esta fue una producción de Radio Cámara de Diputados de Chile. Visítanos en www.bravofm.cl.